El Ministerio Conéctate a Jesús presenta La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes del primer trimestre. Saludos, Lección. somos los tíos Elvira y Álvaro de España. Hoy vamos a estudiar en la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes la lección número 3, ¿quién es Jesucristo? Primera parte, introducción. Para memorizar. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lucas 9:20. Lee para el estudio de esta semana, Lucas 4:16 al 30, 6:5, Efesios 1:3 al 5, Lucas 9:18 al 27, Segunda de Pedro 1:16 al 18. ¿Quién es Jesucristo? La pregunta no es un artilugio filosófico ni sociológico. Llega al centro de quiénes son los seres humanos y, aún más importante, que les ofrece la eternidad. La gente puede admirar las obras de Jesús, honrar su palabra, exaltar su paciencia, abogar por su no violencia, aclamar su firmeza, alabar su abnegación, y quedarse sin habla por el cruel final de su vida. Muchos incluso están listos para aceptar a Jesús como un hombre bueno que trató de poner orden en las cosas, infundir equidad donde había injusticias, ofrecer sanidad donde había enfermedad y traer consuelo donde había solo miseria. Sí, Jesús bien pudo ganarse el título del mejor maestro, un revolucionario, un líder por excelencia, y un psicólogo que puede penetrar las profundidades del alma de la persona. Él fue todo eso, y mucho más. Sin embargo, ninguna de estas cosas llega cerca de responder la pregunta de máxima importancia que Jesús mismo planteó, ¿y vosotros, quién decís que soy? Lucas 9:20. Es una pregunta que demanda una respuesta, y de la cual depende el destino de la humanidad. Analizar como de costumbre la introducción. Gracias, tía Elena. Resumen de la lección 3 en su introducción, ¿quién es Jesucristo? Introducción. La pregunta central de esta lección es ¿quién es Jesucristo? Esta interrogante va más allá de las consideraciones filosóficas o sociológicas, llegando al corazón de la identidad humana y ofreciendo una perspectiva sobre la eternidad. Textos para el estudio. Lucas 4:16 al 30. Este pasaje destaca la respuesta de la gente ante la enseñanza de Jesús en Nazaret y revela la naturaleza única de su misión. Lucas 6:5. Jesús, al declararse como Señor del sábado, indica su autoridad divina sobre la ley. Efesios 1:3 al 5. Se explora el papel de Jesucristo en el plan divino de redención y la adopción de los creyentes como hijos de Dios. Lucas 9:18 al 27. Jesús pregunta a sus discípulos sobre su identidad, y Pedro responde reconociéndolo como el Cristo de Dios. Segunda de Pedro 1:16-18. Se destaca la autoridad y veracidad de la enseñanza de Jesús basándose en la experiencia de los apóstoles en la transfiguración. Reflexiones y conclusiones. Jesucristo va más allá de ser simplemente un buen maestro o líder, su identidad es crucial para el destino de la humanidad. La respuesta de Pedro, reconociéndolo como el Cristo de Dios, revela la comprensión divina de la misión de Jesús. La autoridad de Jesús sobre el sábado y su papel en el plan de redención demuestran su singularidad y divinidad. La experiencia de la transfiguración respalda la veracidad de Jesucristo como el Hijo de Dios. Enfoque para el estudio. La lección destaca la importancia de responder a la pregunta de Jesús sobre su identidad. Se enfoca en entender que Jesucristo no es simplemente un líder o maestro, sino el Hijo de Dios, el Señor del sábado y el cumplimiento de los propósitos divinos de redención. Aplicación práctica. Los creyentes son llamados a reflexionar sobre quién es Jesucristo para ellos y cómo esta comprensión afecta su relación con Dios. Reconocer a Jesús como el Cristo de Dios implica aceptar su autoridad y seguir sus enseñanzas en la vida diaria. Primera parte. Domingo, reacciones ante Jesús. Lee los Evangelios y el Nuevo Testamento. En estos libros se hacen afirmaciones increíbles, no solo sobre lo que hizo Jesús, sino acerca de quién fue Él. Por supuesto, lo que Jesús hizo afirma con fuerza quién era Jesús. Estas afirmaciones, que Él es Dios, que es nuestro Redentor, que solo Él es el camino a la vida eterna, demandan nuestra atención porque tienen implicaciones de consecuencias eternas para cada ser humano. Lee Lucas 4:16 al 30. ¿Qué hizo que la gente reaccionara como lo hizo? Ver también Juan 3:19. Lucas 4:16 al 20:16 Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
17 Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. 18 El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La audiencia del pueblo de su niñez estuvo entusiasmada al principio de ver a Jesús quien, después de realizar muchos milagros y maravillas, regresó a Nazaret, y estaban maravillados de las palabras de gracia que pronunciaba. Lucas 4:22. Pero, su reacción ante su reprensión mostró que espíritu realmente los animaba. Lee Lucas 7:17 al 22. ¿Cuál fue la pregunta de Juan acerca de Jesús, y por qué la habría hecho? Lucas 7:17 al 22. 17 Y se extendió la fama de él por toda Judea, y por toda la región de alrededor. 18 Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. 19 Y los envió a Jesús, para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? 20 Cuando, pues, los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? 21 En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. 22 Y respondiendo Jesús, les dijo, Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aun Juan el Bautista, el precursor de Jesús y el que lo anunció como el Cordero de Dios, tuvo dudas que penetraron en las profundidades de su ser. Quería saber, ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? Lucas 7:19. Nota también que Jesús no respondió directamente la pregunta de Juan, en cambio, señaló los hechos que daban testimonio, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vers. 22. Se podría alegar que Jesús no necesitaba responder directamente a la pregunta de Juan. Sus actos y acciones daban amplio testimonio de quién era. En un sentido, la respuesta que dio Jesús podría haber hecho que Juan estuviera un poco más consternado. Después de todo, si Jesús tiene el poder de hacer todas esas cosas increíbles, ¿por qué estoy languideciendo en esta cárcel? ¿Quién no se ha hecho la misma pregunta en sus propias tragedias personales? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué es la cruz, y todo lo que ella representa y promete, nuestra única respuesta? Analizar como de costumbre. Domingo, reacciones ante Jesús. Lecturas bíblicas, Lucas 16 al 30, Juan 3:19, Lucas 7:17 al 22. Análisis. Lucas 4:16-30, reacciones en Nazaret. La audiencia en Nazaret inicialmente se maravilló de las palabras de gracia que Jesús pronunciaba y de los milagros que realizaba. Sin embargo, cuando Jesús les recordó ejemplos bíblicos de no priorizar a los israelitas en los tiempos de Elías y Eliseo, la gente se enfureció. La reacción reflejó su incredulidad y rechazo ante la revelación de la verdadera identidad y misión de Jesús. Juan 3:19 destaca que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Lucas 7:17 al 22, dudas de Juan el Bautista. Juan el Bautista, a pesar de su relación cercana con Jesús, expresó dudas desde la prisión. Su pregunta revela la tensión entre las expectativas humanas y la realidad divina. Jesús responde señalando los milagros como testimonio de su identidad, destacando la obra mesiánica predicha en las Escrituras. Reflexión. La reacción variada de las personas ante Jesús ilustra cómo las expectativas humanas y el entendimiento limitado a menudo interfieren con la aceptación de su verdadera identidad. Tanto en Nazaret como en la duda de Juan, vemos que algunos esperaban un Mesías que cumpliera sus expectativas terrenales, mientras que Jesús venía con una misión espiritual más profunda. Aplicación práctica. En nuestras vidas, también podemos experimentar dudas y preguntas en medio de las circunstancias difíciles.
La respuesta de Jesús a Juan destaca que a veces nuestras expectativas pueden no alinearse con el plan divino, pero podemos confiar en la obra redentora de Cristo, incluso cuando no entendemos completamente nuestras situaciones. Oración. Señor Jesús, te agradecemos por tu paciencia con nuestras dudas y preguntas. Ayúdanos a confiar en tu plan divino incluso cuando nuestras expectativas se ven desafiadas. Que podamos reconocer tu identidad y rendirnos a tu soberanía, sabiendo que eres el único camino verdadero. Amén. Conozcamos un poco más. Paradoja. Una declaración que es verdadera, aunque aparenta ser contradictoria. Milagro. Hecho sobrenatural que no puede ser explicado por las leyes naturales conocidas. Rabino. En el judaísmo, maestro y dirigente religioso. El ministerio Conéctate. A Jesús presentó. En la serie Feliz para siempre. El segmento. La escuela sabática. Para nuevos creyentes, lección número 3. ¿Quién es Jesucristo?